Buenos días, estamos en el programa de la Concejalía para la Igualdad entre Mujeres y Hombres del Ayuntamiento de Galdas. El programa seguimos avanzando y hoy vamos a hablar del diagnóstico participativo de mujeres migrantes en la isla de Gran Canaria, realizado por la Fundación Alianza por la Solidaridad, Acción Aid, y contamos para ello con Joana Suárez Almeida, técnica en el área de participación de esta asociación, y también con Ekmir La Rosa, que pertenece a la asociación En Tus Manos. Hola, buenos días a las dos. Hola, buenos días. Muy buenos días. Un placer tenerlas a las dos aquí en Radio Galda. Y nada, y por saber cómo surge, ¿no?, la idea de realizar este tipo de diagnóstico. Pues mira, cierto es que Alianza pues lleva una línea de proyectos por la que desarrolla trabajo que trata de facilitar, capacitar, empoderar distintos colectivos, tejido asociativo y demás, pero esta iniciativa parte de la mano de la Consejería de Igualdad del Cabildo de Gran Canaria, que conociendo este trabajo que realiza la Fundación, pues decide contactar con la Fundación para realizar un diagnóstico que sitúe cuál es la situación de las mujeres migrantes de forma actualizada después de pandemia, contando con el diagnóstico propio que hacen las mujeres migrantes y su tejido de su situación y de sus demandas, ¿no? Y de ahí que pueda partir un trabajo futuro en el marco de la estrategia Gran Canaria Infinita, ¿no? Del Cabildo de Gran Canaria, ¿no? De ahí surge pues esa demanda y ese trabajo conjunto que da lugar a este diagnóstico. Es un diagnóstico bastante completo. Cuando uno empieza a mirarla, ¿no?, tiene un montón de apartados. Y entonces los objetivos principales, ¿no?, que tenía este diagnóstico, que, bueno, ya lo comentas un poco, ¿no?, de la realidad de procesos migratorios, pero ¿con qué se encuentran? ¿No? ¿Cuál es el contexto migratorio, ¿no?, que hay en Canarias? Pues mira, en cuanto a lo que objetivo se refiere del diagnóstico, efectivamente, como bien dice, pues hay un objetivo general, ¿no? Que es diagnosticar la situación, ya no tanto del proceso migratorio, sino de las realidades que se viven de la población que está aquí, no de paso igual 1 o 2 meses, sino la población que se queda, la población que quiere vivir aquí, que quiere realizar y desarrollar aquí su vida, ¿no? Un proyecto de vida. Entonces, desde esta realidad, pues los contextos son diferentes, ¿no? A igual esos contextos de emergencia y de tránsito de aquellas personas que pasan aquí un corto periodo buscando un futuro más en Europa, ¿no? Entonces, de la realidad que nos encontramos de aquellas personas que buscan un proyecto de vida aquí, pues encontramos contextos más ligados a distintas situaciones de empleo, de precariedad, también de dificultad de acceso a derechos como la salud, luego también pues distintas posibilidades o no de desarrollar un empoderamiento comunitario, ¿no? Es decir, de tener tejido en el que conformarse y luchar por sus derechos, ¿no? Depende de dónde se congreguen las comunidades, Las Palmas, Santa Lucía, sabemos que son los municipios con mayor población migrante, pues se da pie o no a desarrollar ese tejido que conforme también el acceso a derechos desde lo que sería la participación ciudadana, el encuentro, el aliarse, ¿no? Mm. Claro, estás hablando más de lo que es el contexto más de migratorio amplio, pero si miramos lo que son lo que podrías encontrar, la situación de las mujeres migrantes, ¿es la misma que la de los hombres? ¿O era muy diferente? Hay unas condiciones de base que se entrelazan, ¿no? Entre la situación de las hombres migrantes y de las mujeres migrantes. Sí es cierto que la situación cambia cuando de repente algunas de estas mujeres se encuentran en situaciones que intensifican su vulnerabilidad, como pueden ser pues la relegación a un tipo de sector de empleo, como puede ser el trabajo del hogar y de cuidados, o cuando antes de lograr una situación administrativa regular, pues pasan por situaciones en las que también por ser mujeres se les encasilla o se les usa hacia situaciones de prostitución y o trata, ¿no? Y es ahí donde efectivamente se cruzan pues unas situaciones muy concretas
de estas personas, de estas mujeres, que las sitúan en una vulnerabilidad más compleja, y que necesita de una atención específica, de un diagnóstico específico y de unas políticas públicas específicas, ¿no? Ujú, totalmente, perdón. ¿Qué metodología emplean ustedes, ¿no? Para lo que es hacer este estudio? Como fue tan amplio, ¿no? Porque, bueno, explícanos un poco en qué consistió, ¿no? Sí, efectivamente, justo, ¿no? No es un diagnóstico clásico, ¿no? De la sociología Mm, clásica, es un diagnóstico participativo, ¿no? A través de los nuevos enfoques que se están planteando de investigación, en el que precisamente la Consejería de Igualdad de nuestro Cabildo cuenta con alianza porque conoce la participación y el contacto que tiene con el conjunto de la red del tejido y del movimiento de migrantes y de mujeres migrantes. Entonces, esto es lo que da justamente pie a que sea un proceso participativo amplio y que los resultados de este diagnóstico no respondan únicamente pues a algunas entrevistas o algunos espacios de intercambio o grupos de discusión reducidos, sino que al contrario ha sido con la participación de más de 80 actores de distintas, ¿no? De distintos sectores que influencian en la situación de las mujeres migrantes. Es decir, ellas han contado cuál es su realidad, cuáles son sus demandas, pero también se ha articulado con lo que han puesto sobre la mesa en cuanto a necesidades y demandas las instituciones públicas que les atienden, las entidades sociales que les atienden, otros movimientos y redes ciudadanas o plataformas que están preocupadas o que tienen entre sus objetivos el colaborar o apoyar o aportar en cuanto a la situación de estas mujeres, ¿no? Entonces, de esa articulación, pues se comprende y se saca un diagnóstico mucho más enriquecedor y que realmente pueda orientar la política a desarrollar, ¿no? Porque no solamente escuchas necesidades y demandas de las mujeres, sino que lo pones en diálogo con lo que el resto de sectores que influencian en su situación, tienen por decir, ¿no? sí, la verdad que a mí sí me gustó tanto cuando bueno, además a nosotros creo que también nos llegaron, ¿no? Esos cuestionarios del año pasado que enviaron ustedes haciendo todo este diagnóstico, ¿no? Y entonces, ¿cuáles son los resultados de esta, bueno, o conclusiones, no sé en qué aspectos, sí, pero, bueno, pero ustedes creo que lo tienen puesto como resultados, ¿no? Así, en el diagnóstico. Sí, en este sentido, hay algunos resultados del diagnóstico, al cual les invito, aprovecho para invitarles Mm, a ojearlo, ¿no? Porque realmente se aprende mucho y sobre todo en cuanto a entidades sociales y instituciones públicas, ya no solo es el aprendizaje más hacia la ciudadanía, sino también pues nos ayuda a ser un poco críticos con ese racismo institucional y a ver por dónde debemos accionar medidas, ¿no? Entonces, invitándoles a acceder al mismo que está disponible tanto en la web de, disculpe, a la web de Alianza por la Solidaridad y también en la página del Cabildo de Gran Canaria se puede acceder. Sí es cierto que hay algunos resultados más ligados a datos, ¿no? Lo que tiene que ver bueno, pues situaciones estructurales que desde las propias instituciones pues se comenta que, pues, por ejemplo, el 42,9% de los servicios y recursos encuestados de instituciones públicas y entidades señalan que la participación, el derecho a la participación en nuestras estructuras de servicios y recursos no está garantizada, ¿no? Entonces, pues por ahí, ¿no? Es por donde podemos un poco ver cuáles son las principales urgencias, ¿no? En base a esos grandes datos. Pero luego, para mí, el valor añadido que tiene este diagnóstico no es tanto los datos, sino las propuestas de cambio. Entonces, destacaría, ¿no? En esos resultados pues algunas propuestas que tienen que ver con dar espacio físico y condiciones de participación a las mujeres migrantes y a su tejido asociativo, ¿no? Por ejemplo, el que tengan un lugar donde encontrarse, reconocerse entre distintas comunidades, poner ideas en común para poder articularlas
es una de esas grandes propuestas, ¿no? No se cuenta con espacios físicos propios, ¿no? Son asociaciones que se ven buscando un lugar donde reunirse cada vez que quieren hacer una asamblea, por ejemplo. Luego también, yendo un poquito más allá, la necesidad de que se generen espacios de intercambio horizontales que realmente permitan una coordinación y un trabajo en red, incluso ya no solo con eh, las mujeres migrantes y su tejido, sino también entre instituciones y entidades. No hay espacios horizontales de intercambio y van servicios por separado, ¿no? Dan respuesta de manera individual, según lo que van identificando como entidad, perdiendo el enriquecimiento que tendría ponerse en diálogo con otros servicios y recursos, ¿no? Para no duplicar servicios, por ejemplo, o para poner nuevos servicios teniendo en cuenta las dificultades ya existentes en otros servicios parecidos, por ejemplo. Luego también por comentarte alguna más, ¿no? Y bien dejo ahí ya la invitación para esa lectura del diagnóstico a los oyentes. También los trámites burocráticos para, por ejemplo, emprender ideas que tengan las asociaciones para dar respuesta a las propias demandas que tiene su comunidad. Es decir, que es que nadie mejor que las asociaciones conocen qué se debe hacer y qué quieren hacer por y para la integración de su comunidad. Pues todos los procedimientos burocráticos que dan acceso, por ejemplo, a convocatorias de ayuda, de subvenciones, son complicadísimas, son súper inaccesibles para estas personas, ya no solo por toda la documentación que se necesita y que muchas veces es incomprensible, perdón, hasta para las propias entidades, sino también la propia trámites de resolución, el seguimiento, ¿no? Conlleva una serie de dificultades que se suman en el proceso. Además, no están unificadas las convocatorias, cada convocatoria es una nueva lucha por investigar e intentar acceder a una ayuda, ¿no? Entonces, todo esto, la necesidad de formación, asesoramiento y acompañamiento en la gestión de proyectos para hacer frente a esa burocratización de nuestra sociedad, sobre todo pues entendiendo que para nosotras igual en nuestro proceso de aprendizaje cultural en la cultura canaria, pues hemos crecido acostumbradas igual un poco más a estos procedimientos y en otras culturas no es lo común y no parten igual de unas nociones básicas de aprendizaje social o cultural que les haga al menos intuir estos procedimientos, ¿no? Sí, la verdad que tienes razón, es muy complicado, ¿no? Venir de otro país y meternos en nuestra burocracia, ¿no? Al fin y al cabo. Pasaste muy por encima, sí, porque me llamó mucho la atención el tema del racismo institucional. A ver, explica un poco esto, porque alguien lo puede haber escuchado y yo te voy a decir, ¿y eso? ¿Qué quieres decir con esto? A ver. Claro, 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 por supuesto, ¿no? El conocimiento debe ser extendido, ¿no? Y democratizado. Pues partiendo de ahí, el racismo institucional viene a significar que en las instituciones, es decir, en nuestras estructuras de organización, desde las públicas hasta las privadas, asumimos un racismo de manera muchas veces inconsciente. Esto es decir, como sociedad eh, somos una sociedad racista en la medida en la que hay unas estructuras de poder, en las que hay unas personas que llegan aquí y que no le damos el valor ni el reconocimiento que nos damos a nosotras mismas, ¿no? Nos situamos por encima creyendo que son unos pobrecitos, ¿no? Y reproduciendo algunos estereotipos sobre ellas que no son ciertas. Pues claro, si esta es la educación que recibimos como sociedad, pues las instituciones no son más que un reflejo de nuestra sociedad. En ese sentido, pues se traslada a nuestras instituciones, a nuestras organizaciones, a nuestras estructuras, pues prácticas racistas en la construcción hasta de nuestra legislación o de nuestras normativas, ¿no? Y pues lo que viene luego a solicitarse por parte de todas estas comunidades migrantes es una revisión crítica de las instituciones, porque claro, pues la sociedad en sí misma es racista, pero es que las instituciones tienen una responsabilidad en cuanto a dejar de serlo y a construir política pública que integra a todas las personas en igualdad. Entonces, claro, pues ahí es donde se especifica el concepto concreto, se especifica la necesidad
y de asumir responsabilidad por parte de las instituciones, y se sitúa el racismo institucional como concepto para hablar de ello, ¿no? Y para poner sobre la mesa la prioridad de atender a este tipo de racismo, como digo, que se refiere al que está instaurado en nuestras propias instituciones, como puede ser ley de extranjería, normativa europea o normativa española en cuanto a la circulación de las personas en el mundo, ¿no? O, por ejemplo, también pues a formar a las personas que están en nuestras oficinas de empleo o en nuestros institutos y colegios para que sepan cómo dar respuesta a un niño o niña migrante dentro de las aulas o sepan cómo favorecer el acceso a la salud de una mujer migrante en cuanto a su salud sexual y reproductiva, por ejemplo, ¿no? Saber atenderle de manera específica en base a sus realidades y porque tienen una responsabilidad de atender a la mujer migrante igual que a cualquier otra mujer que llegue al servicio, ¿no? Claro. Esto es tan complicado porque es verdad que reproducimos, ¿no? Porque no tenemos a veces esa conciencia de que en verdad estamos siendo, ¿no?, racistas a lo mejor con las personas que llegan a nuestro territorio, ¿no? En cierta manera. Joana, para ir acabando, para no estar convenceros de esta temática, porque sé que había otra también, hay otra, por eso Emily está esperando por ahí para informarnos. El tema de, estaban los resultados, también las recomendaciones para fortalecer lo que era la red de servicios, pero además había propuestas, ¿no? También en el diagnóstico de las mujeres migrantes para mejorar el modelo, ¿no?, de respuesta integral. ¿Es diferente a lo que has comentado o hay o son propuestas que se pueden comentar? Sí, Ujú. claro, por supuesto. Digamos que el resultado del diagnóstico, a grosso modo, es podemos tomar medidas para mejorar el sistema que nos atiende tal y como existe, Ujú. es decir, pues cierta falta de coordinación y cierta falta de trabajo en red existe, pero podemos partir de que el sistema actual es así, de que también hay una burocracia que es así y una legislación de extranjería que es así, pero podemos tomar medidas frente a este sistema tal y como lo tenemos, ¿no? Entonces es cuando se proponen planes de formación para consulados, planes de formación para instituciones, ¿no? Es lo que podemos hacer con el sistema tal y como está. eh, Desarrollar estrategias para mejorar la coordinación interinstitucional, desarrollar también estrategias para hacer más accesibles los recursos existentes. Y luego, por otro lado, pues estaban esas grandes propuestas que dije antes, que tienen más que ver con cambiar el sistema tal y como está. Y es cuando ya se atiende a las medidas referidas a atender de manera directa, incidir sobre burocratización, legislación, coordinación, fortalecer tejido, contar con las mujeres migrantes, ¿no? Cambios más estructurales. En cuanto a las medidas que tienen más que ver con el sistema tal y como está, pues yo destacaría sobre todo las que he comentado, que son las que se refieren a la necesidad de formación de las personas que están en servicios y recursos. Destacaría también la necesidad de hacer más accesibles nuestros recursos y servicios. No logramos hacer accesibles los derechos a las personas que están en situación administrativa irregular y muchas veces no es por la ley de extranjería, sino porque como esta persona no nos presenta un documento que nosotros conocemos como puede ser el DNI, ya decimos, uy, esto no lo conozco y ya no damos acceso a derechos a un montón de personas cuando en realidad tienen documentación con la que sí tendrían acceso a derecho, como puede ser la salud, que es universal. Y si simplemente con estar empadronada y tener algún documento de identidad, aunque sea de tu país, puedes tener derecho, ¿no? Pues este tipo de formaciones que van a dar acceso y también destacaría la necesidad de incorporar, ya que no existe un trabajo en red como tal con el tejido asociativo, sí incorporar figuras de mediación intercultural y de acompañamiento en los servicios, es decir, mujeres migrantes que desde un tú a tú eh, van a ser más accesibles los servicios que ya están en marcha, van a favorecer la comprensión y el acceso a los diversos derechos por incluir estas figuras, ¿no? Hay mujeres formadas en mediación intercultural, educadoras sociales, etcétera, que son mujeres migrantes que tienen aquí una trayectoria de vida, están buscando trabajo y están deseando poder ayudar además a su propia comunidad a través de su trabajo, ¿no? Mm.
total, es así. Y comentabas, este estudio está muy interesante, lo has dejado un poco así para que la gente también se acerque, lo lea, porque además está muy completo. Pero yo me planteo, ¿vale? Ya es la última pregunta sí que quería hacerte así. ¿Se va a quedar en el papel o ya hay, se está pensando en aplicar cosas que vienen en el diagnóstico de recomendaciones y demás? Sí, efectivamente, como decía al inicio, ¿no? Todo lo que empieza justamente, cerramos casi que con lo mismo, y es que efectivamente esto parte de la iniciativa de la Consejería de Igualdad, es decir, no es un diagnóstico que emprenda la entidad, sino que la entidad la emprende porque la demanda la Consejería de Igualdad, y justo la demanda con la intención de poner en marcha acciones en el marco de la estrategia Gran Canaria Infinita. Es decir, se necesita partir de un diagnóstico, pero se plantea con vista en política pública, ¿no? Entonces, justamente estas propuestas de cambio que se encuentran al final del diagnóstico están tan esquematizadas y ¿no? Resumidas para que se sepa claramente cuáles son esas acciones por las que hay que avanzar, y se sigue en trabajo conjunto con la consejería para seguir haciendo incidencia desde la parte de nuestra entidad y escucha por parte de la consejería para avanzar en estas acciones, ¿no? En coordinación con los 21 ayuntamientos de la isla y sus consejerías de igualdad. Genial, la verdad que vamos a ver si eso se logra, ¿no? Poner en marcha para que llegue, ¿no? A toda la población de Gran Canaria. Y nada, y felicidades por el trabajo que han hecho, porque está muy bien, está muy concentrado y está además muy fácil de leer. Así que invitamos desde aquí a que todas las personas que nos escuchan accedan, ¿no? A ese diagnóstico. Y yo creo que Mir, que hasta hoy de nuevo estás aquí en Radio Galda, Mir es la segunda vez que estás con nosotras. Pero tú tienes este también para informarnos de una campaña que tienen ustedes, que tienen ahí pensada, ¿no? Bueno, lo dejo para que tú lo expliques mejor porque yo no tengo mucha idea de esta campaña. Sí, bueno, tiene que ver también con la última pregunta que le hiciste a Joana. Ujú. Desde Aliada, un nuevo capítulo de Aliada, hemos lanzado una campaña de incidencia política y creo que es parte también de esas acciones recogidas en el diagnóstico. Bueno, En esa campaña, pues decidimos hacer una fusión entre las necesidades que dieron como resultado en el diagnóstico que tiene la población migrante aquí en la isla de Gran Canaria, y decidimos lanzar esta campaña eh, también a modo informativo, a modo de visibilidad, a modo de fusión. Hemos recogido las necesidades que tenemos las mujeres migrantes y lo pusimos sobre la mesa. Sacamos una serie de tips, ¿no? Que tienen que ver con respecto a vivienda, salud pública, salud mental, salud en general, entre otras. Así como para facilitarle el camino a los migrantes que vienen llegando a la isla y que tienen dificultades quizás para hacer trámites por este tema burocrático de lo que hablaba Joana, y ciertos inconvenientes que nos conseguimos en el transitar nosotros los migrantes, y facilitar, pues, facilitar ese recorrido. Entonces, bueno, no sé si puedo ahondar un poquito más, pero a largo rasgo es esto, ¿no? vale, Joana, creo que quiere aportar algo más. Sí, sí, no, justamente ella comenta cómo es el inicio, ¿no? De la puesta en marcha de ideas para esta campaña. Simplemente era por situar, ¿no? Que igual no hemos ubicado que Aliadas, ¿no? Ha presentado Aliadas, ¿no? Y Aliadas pues viene a ser un grupo de mujeres migrantes que se conforman en el marco de los distintos proyectos de la entidad Alianza. Se conforman ya de manera propia, con un Facebook y un grupo de WhatsApp más de la autogestión, y viene siendo financiado por la Unidad de Participación Ciudadana del Cabildo, no de la Consejería, que hay otra línea de proyectos con la Consejería de Igualdad, que es Vecina, y con la Unidad de Participación Ciudadana la línea de trabajo viene siendo Aliadas, ¿no? Y entonces de estos proyectos surge el grupo, se conforman ahí ya con un logo propio, con una propia imagen, ¿no? Y van desarrollando pues a lo largo de distintos proyectos, año tras año, pues distintas campañas, ¿no? Y ella, bueno, y me viene a contar un poco cuál es la campaña que
que este año se está desarrollando. Y si quieres en MIR hacer un poco ya de spoiler de, ¿no? Porque esta entrevista es casi primicia, porque realmente vamos a hacer el lanzamiento ya en breve. Estamos ahí con la impresión de los materiales finales. Por si quieres en MIR cuenta ya pues un poco qué es la idea que tenemos de lo que vamos a hacer, o no sé si Lourdes querías plantearle también más preguntas, pero para No, que en tengamos principio primicia. me encanta eso de tener primicias. Es verdad que somos una radio municipal, pequeñita, pero bueno, a ver porque tú lo has comentado que es algo muy nuevo, y por lo menos comenta un poco más para saber, ¿no? Al respecto. Bueno, estamos aprovechando que estamos con el tema de las campañas políticas Mm, para nosotros también incidir a favor de los migrantes, pues, y este, darnos a conocer también como grupo, que esa es otra de las coyunturas que tiene Aliadas, que es la gente que viene llegando, los migrantes que vienen llegando, sepan que tienen un grupo en quien contar, en quien apoyarse, que tenemos mucha información, que contamos también con entidades aliadas eh, para que caminen de nuestra mano. La campaña que nos hemos ideado, como ya te expliqué, eh, se basa en nuestra experiencia como migrantes, en las dificultades que hemos tenido en nuestro paso. Nosotros sabemos información que tal vez no se sigue a cabalidad como la ley lo dice, sino que como Joana lo acaba de mencionar, pues como no tenemos quizás un documento que aquí se conoce como DNI, sino que tenemos un pasaporte, entonces como tú no tienes un DNI, yo no te hago el proceso porque no conozco ese procedimiento, pero es que hay formas y por ley tenemos esos derechos. Entonces nosotros nos ideamos esta manera de hacerles ver a esa población migrante de que hay formas de conseguir el objetivo, a pesar de que te cierran la puerta, a pesar de que te digan que no. Entonces, bueno, son una serie de carteles, una serie de videos y otras acciones que haremos a pie de calle para brindarles esa información a las mujeres migrantes y a los migrantes en general. Y también visitas en los centros de acogida. Joana está ahí interesante. Vamos, Mm. Joana. Es que está muy interesante, me encanta un montón. Y claro, la duda es, aunque tenga nombre de aliada, no solo va dirigido a mujeres, ¿no? Sino también a cualquier persona migrante. ¿O no? Joana. Mm. Ah, ah. Una de las dos. Sí, sí, o sea, efectivamente, Aliadas tiene un foco de género que no se pierde, pero eso no excluye. Es decir, Ujú. que tú apliques un enfoque de género no implica que excluyas a los hombres migrantes, sino significa saber llegar con los materiales o la campaña que desarrolla, saber llegar también y de manera específica a las mujeres y a sus realidades. Es decir, una cosa no quita la otra. Por ejemplo, en MIR, pues aquí me echo un poco más yo al fango y cuento, ¿no? Pues que en esas visitas que estamos intentando hacer llegar a los centros y que si no logramos unos encuentros con los centros, pues nos acercaremos y lo dejaremos en la puerta, ¿no? Lo que vamos a hacer es hacer llegar unas cartas que tienen un enfoque de género, eh, 2 de o sea, a ver, sí, 2 de ellas y 2 no, pero que igualmente, lo que pretenden es la accesibilidad de todas las personas a derechos, que son cartas que han escrito ellas como líderes de sus asociaciones, de su comunidad, dirigiéndose de manera, individual a la persona que recibe la carta. Hay algunas cartas dirigidas especialmente a las mujeres y otras dirigidas a hombres y mujeres en general, como decía, y que son ellas las que hacen el llamamiento de estamos aquí, participa, porque te podemos acompañar y porque de la participación se garantiza un mayor acceso a derechos, ¿no? Entonces, bien, como decía, efectivamente tendremos carteles que pretendemos, pues, por ejemplo, también con la cartelería se puede emprender un enfoque de género sin necesidad de excluir a los hombres. Esto es porque hay uno de esos carteles que hace alusión específica a cómo acceder a recursos y a derechos cuando estás en situación de Violencia. violencia de género, por ejemplo.
Pues esto no excluye que hay otros carteles que se dirigen a la salud, al derecho a la salud o el derecho a la salud mental, o el derecho a la vivienda, en la que el mensaje va dirigido a unas y a otros, ¿no? Pero bueno, pues sabemos dirigir algunas de las cartas o algunos de los carteles a, a las necesidades específicas de las mujeres, ¿no? Si bien es cierto que aliadas parte, son mujeres, o sea, las que participan, en las que Ujú. construyen la campaña, y parte de que pues no estén hombres mayoritariamente en nuestros espacios diciéndonos qué campañas tenemos que desarrollar, sino que como mujeres canarias inmigrantes no estemos aquí trabajando en conjunto para hacer ese trabajo de empoderamiento y de elaboración de campañas y demás, ¿no? No sé si Enir quieres comentar algo más de igual del proceso de construcción de la campaña Sí, o de los pues materiales. Puedes hablar de los materiales sin problema también o cualquier decirte otra cosa. vamos, que no perdemos el objetivo, que es ayudar y facilitar el camino del migrante que viene llegando, y eso no excluye al hombre, ¿sabes? Hay hombres aquí que llegan con sus bebés solos y son parte del colectivo, ¿no? Y la idea es esa, facilitarles el camino, y no podemos excluirlo a pesar de que nuestro colectivo de aliadas es netamente de mujeres migrantes. Pero sí hay una parte para ellos también. Perfecto. Me llama mucho la atención, claro, que ya tienen configurado, ya saben, ¿no? A dónde van a entregar las cosas, ¿no? La campaña, que sí, en los centros. Y, y con eso, ¿crees que pueden llegar a todos los migrantes? Porque habrá gente que no esté en centros, ¿no? Habrá gente que a lo mejor no tenga redes sociales o demás. ¿Cómo van a poder llegar ahí? Bueno, hemos pensado justo en los espacios en donde sabemos que están concurridos Ah, con las vale. personas migrantes. Por ejemplo, Mm. centros de salud, Ujú. locutorios, Ah, los centros de acogida, las sedes de la policía, ¿sabes? Que son claro. lugares en donde sí o sí siempre vamos los migrantes a buscar información y vamos a solicitar ayuda, X. Y entonces esos son los sitios clave, los puntos clave. Y pues por otro lado, pues están las avenidas concurridas o los vecindarios en donde sabemos que hay mayor número de migrantes, por ejemplo, vecindario, la Isleta, o sea, barrios que sabemos que allí hay bastante población de migrantes. Claro. Ujú. Perfecto, no, yo ya por saber, porque como yo este tema no controlo la verdad que mucho, pues, y que porque en Galdar no hay una población tan amplia de personas migrantes, pues es bueno saber, ¿no? Cómo se van a ir moviendo todo esto. Y ya, ¿cuándo sale esta campaña ya a la luz? ¿Cuándo empiezan? A ver, Joana. Pues bueno, estamos ahí con la impresión de los materiales, o sea, ya cuando tengamos todos los materiales la lanzaremos. Es cierto que ya vamos dando algunas pinceladas por nuestras redes, tanto las de Alianza por la Solidaridad, la fundación que impulsa y pide subvención para estos proyectos con participación ciudadana del Cabildo, como desde el Facebook de Aliadas, que les invito a seguir, que es el Facebook del propio grupo de mujeres, que también van compartiendo por ahí pues algunos avances de cómo se ha ido conformando esta campaña y ya están creando expectativas. Y es cierto que, bueno, pues que iremos haciendo una publicación en redes un poco a la par del lanzamiento en las calles, ¿no? Entonces estimamos que más o menos para la primera y segunda semana de mayo pues se vayan dando distintas acciones, tanto las que tienen que ver con la cartelería en la calle como con la difusión en las redes de la carta y del díptico que ya verán, las herramientas y recursos que va a poner a disposición, como también de lo que son las acciones de encuentro con las mujeres migrantes y con las personas migrantes en centros, ¿no? Esas son como un poco las tres acciones que esperamos ir agendando para primera y segunda semana de mayo. Como les digo, siempre pueden seguirlas por estas redes, ¿no? La de Alianza y el Facebook de Aliadas. Y para ir acabando, espérate, que me iba a decir algo, perdón. Y sí, decirte que parte de ese material, el díptico que dice Joana,
Lo vamos a tener no solo en físico, sino también en digital para que haya mayor difusión. Lo hemos llamado primeros auxilios informativos. Qué bueno. Porque recoge esos tips en diferentes ámbitos en donde detectamos que hay mayor necesidad en la comunidad migrante. O sea, eso, pues que no va a ser, la difusión no va a ser solo física, no va a ser de tipo impresa solamente, sino que también va a ser digital y en varios idiomas. Varios idiomas para que pueda llegar a toda la comunidad. ¿En cuántos idiomas? A ver, que estabas tú moviendo. ¿En cuántos idiomas, Joana? Sí, en concreto, bueno, pues por la participación de las compañeras que forman parte de Aliadas, que es al final lo que hace que los recursos sean realmente accesibles, es poder contar, ¿no? Esta es una de las cosas que sale del diagnóstico. Pues si cuentas con ella, tienes maneras de hacer más accesible la información. Y bueno, pues en concreto estará el díptico y las cartas también, que las publicaremos para que también sirvan más allá de los centros a ese llamamiento a la participación y a la comunidad migrante en árabe, en castellano, en inglés y en francés. Muy bien, bastante, la verdad, qué bien. Y lo que iba a comentarles es, si alguien, persona migrante que nos esté escuchando ahora y quiera, ¿qué le dirían, no? O, sea, o qué servicios pueden ofrecerles en cierta manera o cómo contactar, aunque ya Joana estaba diciendo un poco lo de las redes sociales, pero si lo pueden decir así como más claro para ver cómo, qué hacer. Bueno, que sepan que está el grupo Aliadas, que nos pueden contactar por el Facebook, así Aliadas Gran Canaria, que cuentan con nuestro apoyo, con nuestra compañía, que no solo es tarea, que también hay acompañamiento, diversión, y ese apoyo moral, por así decirlo, que tanto necesitamos cuando llegamos aquí a la isla. Sí, es muy necesario y además de que lo hayan creado, a mí me parece una maravillosa idea y además porque qué mejor que ustedes que saben lo mal que se pasa cuando estás en un país que no, es nuevo, ¿no? Que no se conoce y saber cómo moverse en ese nuevo país. La verdad que es para felicitarlas, ¿no? Y darles la enhorabuena por todas estas ideas, ¿no? Que se les está ocurriendo. Y no sé si quieren dar un mensaje final y ya por mí o aclarar algo más, ¿vale? A ver. Nada, agradecer, sobre todo agradecer la oportunidad de llegar a radios locales con este trabajo, ¿no? Que es necesario para que en las distintas localidades de la isla se vaya conociendo el trabajo, se vaya ampliando la difusión y se vaya mejorando también pues ese acceso al tejido asociativo, a los proyectos que se desarrollan. Y nada, eso agradecer de verdad a Lourdes pues, que nos hayan dado el espacio. Como digo, apoyar lo que ha dicho Egmir en cuanto a que participen, a que contacten con aliadas, a que les hacen falta acceso a sus derechos, pero que sobre todo también aliadas puede ser un grupo para compartir y también para divertirse, ¿no? O sea, apoyo totalmente lo que comenta Enmir. Y nada, encantadísima y hasta próximas ocasiones. Sí, agradecerlas las dos el participar. Enseguida dijeron que sí, no tienen ningún problema en pensarse en estar aquí en Radio Galda. Y nada, y que les vaya todo muy bien. Y seguramente cada año habrá nuevas cosas, porque veo que no paran de hacer cosas. Y me parece genial que vengan ideas nuevas y que se hagan nuevas cosas, ¿no? Para todo esta problemática que al fin y al cabo hay que hacer cosas porque no somos conscientes de lo mal que lo pasa a la gente cuando llegan. Muchísimas gracias a las Gracias dos. por la invitación, Lourdes. Pues nada, hasta otro momento. Gracias.